Bueno, falta un minutito para que sean las 9 de la mañana. Ya está con nosotros en la mesa Pablo Cayani, presidente del CODICEM, para hablar de este primera mitad de año, del balance en los centros educativos, del presupuesto, de los docentes y del bono que se va a pagar ahora luego de las vacaciones de invierno, de las vacaciones de julio. Pablo, buen día, gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien. Y empezamos por el bono. ¿Cuándo se cobra? ¿Cómo? ¿Cuántas familias van a acceder al mismo? Bueno, recordemos, el bono es un compromiso del presidente Orsi que está orientado a inicio de clases, tiene que ver con el apoyo a las familias en lo que sucede en marzo, digamos, que todos los que tenemos gurises en edad escolar, o túnica, o mochila, o championes, o abrigo, o cartuchera, esto está orientado a un apoyo a la familia en inicio de clase, indicando que para el Estado es importante lo que pasa en marzo, es importante lo que empiecen las clases. El gobierno asume el 1 de marzo, las autoridades de la educación asumimos un mes después. El presidente nos plantea la posibilidad de este año igual generar ese apoyo económico. Lo estuvimos trabajando junto al Ministerio de Economía, que consiguió los recursos. Y lo que vimos es que había que ubicarlo como un bono de vuelta de vacaciones. Junto a BPS y Ministerio de Educación y Cultura se trabajó en la focalización, es decir, no daba para todos los gurises, que es un planteo que va a pasar el año que viene, de que sea universal. Este año logramos abarcar a los jardines y las escuelas públicas más vulnerables del país. Se está cobrando a través de asignaciones familiares, por eso el BPS está en la conversación, y a través de redes de pago. Las familias tienen información o en Gurí Familia, que es una app donde se ve el carnet, las faltas, tienen información ahí si cobran o no la prestación, y si no hay un buscador en la página de primaria y en la página de ANEP que con el número de cédula te dice si a ese niño o niña le toca el bono de vuelta de vacaciones y cuál es la modalidad de pago. Bien, y esto abarca a más de 100.000 familias en este caso. 114.000 niños de las escuelas más vulnerables del país. ¿Puede pasar que la familia no se entere de que tiene asignado ese recurso? Bueno, lo que sucede allí es que esto se trabajó en los canales de información que tiene primaria con los directores de estas escuelas. El criterio de focalización no fue a los niños, sino a las escuelas de quintil 1 y 2, es decir, las más vulnerables. Los directores de esos centros saben que sus gurises van a cobrar el bono. Tienen la notificación en donde ven el carnet, que eso en general es una cosa que las familias visualizan, y además está el buscador en la página web. Es decir, están todos los mecanismos como para que esto acceda a la familia y sea un apoyo del Estado en el invierno, que es un momento complicado de abrigos, de calefacción. ¿Es por niño o por familia? Es por niño. La propuesta de campaña de Yamandu Orsi era universal, bono universal, usted lo decía. ¿Por qué no se pudo llegar a esa propuesta? Bueno, esto fue un esfuerzo importante porque nos han dejado la caja vacía. Esta asignación del bono son unos 6,5 millones de dólares, y para el año 2026, en febrero, universal serían 20 millones de dólares. Esto todos los años es parte de lo que estamos trabajando para presupuesto nacional. ¿Ese es el objetivo? O sea, ¿entienden Sí. que se va a poder cumplir? El objetivo es ese, es un compromiso, así que lo vamos a cumplir. ¿Hay problemas de presupuesto? Bueno, nosotros estamos trabajando con el presupuesto de la administración anterior, que tiene un conjunto de compromisos que supera la plata que tenemos. Es decir, estamos hablando de unos 1.000 millones de pesos de más. O sea que están en déficit ahora. Sí, no es déficit, pero es déficit. Es decir, nos gastaron de más. Nos gastaron de más en cuestiones que son salario de trabajadores. Digamos, si fueran ladrillos uno tendría otra posibilidad de resolver. Se está trabajando justo al Ministerio de Economía y Finanzas para que esto no sea un problema para ni las clases, ni la alimentación de los gurises, ni nada de lo que se encarga ANEP. Y se está trabajando en la formulación del presupuesto para los 5 años que vienen.
No, a propósito de esto, ¿tienen el compromiso de economía de llegar al 6% el año que viene? Bueno, en el caso de la Administración Nacional de Educación Pública, como es un ente autónomo, puede presentar un mensaje propio. Sí. Nosotros vamos a presentar un mensaje para llegar a una inversión del 6% en educación pública en el país. Esto tiene que ver además con los desafíos que tiene Uruguay en materia educativa. Es decir, ¿ya se lo dijeron a Don esto? ¿Ya se lo anticiparon? Ya se lo dijimos al Ministerio. ¿Y cuál fue la reacción del ministro? Bueno, ahí hay un conjunto de compromisos que todos estamos intentando de resolver y son compromisos importantes que tienen, por un lado, mucho acuerdo de los partidos políticos y también mucho acuerdo de la ciudadanía, digamos. Cuando pensamos en generalizar el acceso a los 3 años, digamos, algo que estaba en todos los programas de todos los partidos políticos, Uruguay tiene este desafío, digamos, ya universalizó 5 años, universalizó 4, y en 3 años nos queda un piquito de 4.500 gurises, que son los más difíciles. 10% más o menos, ¿no? Es un 14-15%, y ahí se está trabajando en una hoja de ruta que elaboró Primaria junto a el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia del MEC, junto a INAU, que son los que tienen que ver en este tema, para poder generalizar el acceso a 3. Esto tiene mucha literatura atrás que dice que le mejora la vida a los gurises, garantizamos un derecho, hay un conjunto de temas que se disparan ahí, hasta los cuidados para que las familias puedan trabajar. Sucede lo mismo con tiempo completo, es decir, cuando uno recorre, esto es una política de Estado. La extensión del tiempo implica duplicar la inversión por estudiante, es decir, si antes iba solo de mañana y ahora vamos mañana y tarde, digamos, hay que cubrir eso. Esto implica además alimentación y en una política que en primaria tiene 100 años, pero que en media es bastante reciente y que además va a impactar sobre estos datos que vemos que son dolorosos de pobreza infantil, digamos, que tenemos en Uruguay. ¿Y la idea es poder aplicar todas estas medidas a partir del año que viene? Hay cosas que ya comenzamos, digamos, llevamos 3 meses y se aprobó la hoja de ruta de generalización de 3, se aprobó la extensión del tiempo pedagógico, la hoja de ruta para ver cómo proyectar eso, se está trabajando en los temas de alimentación, se está trabajando en los temas de apoyos económicos para cursar y culminar educación media, es decir, hay un conjunto de trabajos que se vienen haciendo que esperamos ya el año que viene. Ahora bien, disculpe que vuelva con el tema del presupuesto. Usted le dijeron a O'Donnell, mirá, Gabriel, nosotros vamos con este presupuesto que se acerca al 6% del PBI. ¿Y O'Donnell qué les dijo? Yo me voy a tratar de acercar al de ustedes, voy a tratar de contemplar buena parte de lo que ustedes me están pidiendo. Sí. No tengo una resolución formal del Ministerio que diga que el Ministerio de Economía va a pedir o no el 6. A priori lo que hemos tenido con el Ministerio de Economía han sido acuerdos en cumplir los compromisos que plantea el presidente. Desde el bono hasta otro tipo de cuestiones que estamos coordinando para el presupuesto que tienen que ver con estos temas, extensión del tiempo pedagógico, generalización de los 3 años, generalización del acceso a lo terciario universitario, que es un desafío de Uruguay, terminar de dar el salto a que todos puedan acceder a propuestas terciarias universitarias. Así que yo confío en que las políticas del Ministerio de Economía van a ser convergentes con las políticas educativas. Usted dice, estamos intentando cumplir con las promesas, ¿no? ¿Se están cumpliendo? ¿Entienden que la hoja de ruta es con los tiempos que deseaban? Porque decía recién, nos gastaron más de lo debido, hablaba de gasto en sueldos. La situación de la caja en la que encontraron la ANEP, ¿está impidiendo la realización de metas que tenían ahora a corto plazo? A ver, lo que sucede es que asume una administración nueva que tiene como propósito garantizar el derecho a la educación y por lo tanto un lugar del Estado en cómo garantiza ese derecho, y el estado en que nos dejaron el kiosco no es un problema de la ciudadanía, es un problema nuestro del cual nos tenemos que hacer cargo. Podemos estar 1 año, 2 años quejándonos de lo que ya pasó, pero eso no va a cambiar la situación que nos tiene que preocupar, que es la vida de los 700.000 gurises que entran todos los días a las aulas. Perfecto, pero la pregunta es, ¿qué plazos tienen para cumplir con esos objetivos? Porque, por ejemplo, el bono era un bono universal. Hoy no va a ser universal. O sea, esa propuesta de gobierno se tuvo que, de algún modo, bajarle el precio. Era un bono de inicio de clases y nosotros no podemos gobernar antes de que la ley nos habilite. Iniciar las clases con el gobierno anterior, cuando
estuvimos en los sillones, lo primero que hicimos fue ver de qué manera cumplíamos con ese compromiso. Claro, pero el compromiso era universal, a eso es a lo que voy. El compromiso era universal y era con el presupuesto del gobierno que entra. Y por lo tanto eso va a ser en el año 2026. Si yo en febrero del 2026 no pago el bono universal, voy a tener que dar cuenta de por qué no estoy cumpliendo con el compromiso del presidente. Se había entendido en su momento que era, llegamos al gobierno y se paga ese bono universal para todos, no para el 2026. Capaz que es un tema interpretativo. Difícil que Yamandu Orsi firmara resoluciones en febrero. No, bueno, pero en declaraciones públicas, eso es a lo que voy. A ver, me gustaría que el bono fuera para todos los estudiantes del país, sí. Pudimos habilitar el bono este año y adelantarlo, por lo tanto, sí. Pudimos para todos, no. Bueno, para el próximo vayamos por todos. Cayani, algo que le preocupa a las autoridades, tanto las actuales como las anteriores, es la presencialidad, sobre todo en escolares. ¿Hay una definición de este gobierno en cuanto a qué van a hacer con las asignaciones familiares, si se van a suspender o no, o van a estar atadas o no a la presencia de los estudiantes en los centros? Bueno, ahí hay un tema que es un tema estructural en Uruguay, ¿no? Cuando hablamos de estos temas de educación hay cosas que han pasado gobierno y no damos pie con bola. Sí. Los problemas de asistencia son problemas que eran importantes en Uruguay y eran parte de los problemas que las autoridades de la educación intentaban abordar. La pandemia desparramó peor las cosas. Nosotros asumimos y tenemos una hoja de ruta con un grupo que está trabajando en temas de asistencia. El gobierno anterior tuvo acciones que no lograron revertir, mejorar la asistencia. Uruguay seguía subiendo la cantidad de inasistencia. Esto me interesa destacarlo, digamos, porque fue una de las cosas que, por ejemplo, con Olga de la Cera conversamos varias veces. Es decir, cómo hacíamos para que los gurises fueran más, porque, digamos, eso es una cosa en la que estamos todos de acuerdo. Y ahí tenemos un conjunto de temas que la evidencia y la experiencia de otros países nos indican que los temas de asistencia son temas que son de la política educativa, pero también son de otras políticas. Entonces este grupo de trabajo lo que está... primero ya ha generado modificaciones, es decir, ya se modificó la información que reciben las familias con respecto a la asistencia. Las familias recibían la información de las faltas del mes, pero no recibían ninguna caracterización de qué implicaban esas faltas, si eran pocas o si eran muchas. Okay. Bueno, eso se modificó, hay un sistema de semáforo, las familias saben que el gurí está faltando mucho o que está faltando poco. Después hay un trabajo que se hizo con Ceibal, a partir de la notificación a las familias de la acumulación de faltas, que eso mejoró un 5% la asistencia en los centros donde se hizo ese trabajo. Ceibal está en este trabajo. Hay otras líneas de trabajo que no tienen que ver con lo que podemos hacer desde la educación, sino que tienen que ver con el resto de las políticas. Por ejemplo, el camino seguro a la escuela. Es decir, cada vez que sale un barrio en un informativo con una situación de violencia que era bastante cotidiana, eso desparrama a los gurises. Es decir, esas familias están afectadas, no van los gurises a la escuela. Se articuló con el Ministerio del Interior y ahí comenzamos de vuelta con un programa que tiene 15 años ya, que es Pelota al Medio, que interviene en estas zonas y pone al Ministerio con un pie en el territorio. Se articuló un trabajo que va a hacer con la policía comunitaria, donde los directores de los centros se vinculan con los comisarios para las cuestiones más de la convivencia cotidiana. Se está trabajando en línea de convivencia. Lo mismo sucede con esto que traías vos, que era las asignaciones familiares. ¿Hay resolución de eso o no? No hay todavía modificaciones ni del decreto ni del marco legal. Lo que hay es un trabajo que se hace junto a BPS, al Ministerio de Desarrollo Social y a INAU, donde ya sabemos que hay en el entorno de unos 5.000 gurises que no están inscritos en ninguna propuesta educativa entre los 4 y los 18 años, que es el tramo obligatorio. Y ahí lo que tenemos es una indicación muy clara de que antes de suspender, tiene que haber acciones de la política pública que garanticen el derecho de esos gurises a ir a la escuela o al liceo. Entonces lo que vamos a hacer es irlos a buscar a todos. Digamos, después si no inscriben, bueno, se va a cumplir con el marco legal. ¿De qué modo se los va a buscar? Es justamente lo que se está trabajando es con los equipos de territorio que tienen estos organismos del Estado, es decir, Mides tiene equipos que están en territorio, INAU tiene equipos que están en territorio, y Primaria y ANEP tiene equipos que están en el territorio. Se está trabajando con las cédulas en cuáles fueron las últimas instituciones en las cuales estuvieron en el sistema educativo, pero además si estuvieron vinculadas a algún programa social o
sus hermanos más chicos, por ejemplo, con Uruguay Crece Contigo. Y la trazabilidad del Estado, todo, ¿no? No se nos puede perder un gurí. Es más, en la sesión de Codicen del día de ayer, cuando se informaba de esto, nos planteamos que este operativo hay que hacerlo a final de marzo. ¿Y cuánto tiempo se van a dar para hacer este rastreo, justamente? Antes de tomar una determinación con respecto al tema de la asignación. El grupo está trabajando en esto, todavía no fijó un plazo. Yo entiendo que hay que fijar plazos perentorios, digamos, porque tenemos que cumplir con el marco legal. La prioridad es que todos los gurises estén en una propuesta educativa y que el Estado los vaya a buscar. O sea, hay 5.000 niños y adolescentes que están por fuera del sistema educativo. Sí. ¿Esa cifra se ha modificado en los últimos años, como para tener una comparación? Bueno, ahí los datos son bastante estables, es decir, estamos hablando de que siempre hay un conjunto de gurises que están en esa situación. Y además, los otros datos que tenemos es que la suspensión por sí sola, sin ningún tipo de acción, cambia muy poco. Es decir, vos suspendés la asignación familiar y en realidad ese gurí no está en la institución educativa. Entonces, lo que estamos haciendo por indicación del presidente Orsi es, vamos a irlos a buscar. A los que no encontremos, a los que no logremos que inscriban una propuesta educativa, se cumple el marco legal, pero tiene que haber acciones del Estado que garanticen el derecho a la educación. ¿Cómo se los va a buscar? O sea, técnicamente, ¿qué es lo que se despliega? ¿Qué tipo de profesionales van a esos hogares? Estamos hablando desde los equipos de territorio de MIDES y INAU, que son equipos técnicos, digamos, que trabajan en cada uno de los programas. Estamos hablando de las SUCDIs que tiene ANEP, que son hablar en siglas es hermoso en la tele porque nadie entiende nada, pero son unidades coordinadoras que hay a nivel de cada departamento que están encargadas de ir a buscar a los gurises que ya no inscriben, por ejemplo, entre sexto de escuela y séptimo. Ya hacen ese trabajo. Ya tienen ese trabajo, tienen esa experiencia, ese saber. También tenemos todo lo que es el programa Maestras Comunitarias en primaria que están trabajando en territorio. Es decir, no estamos en un estado que no tenga recursos para activar, para abordar esta situación. Y lo que se activa va a depender de la situación de cada familia, porque me imagino también un maestro comunitario que debe tener un montón de herramientas, pero que llega a un hogar y se encuentra a veces con situaciones que son tremendas y que escapan a su solución, ¿no? Una familia en situación, en contextos de violencia, la muerte de algún familiar, menores que quedan todo el día sin estar a cargo de algún adulto. ¿Cómo se resuelve algo que a veces no están las herramientas de la propia educación? Bueno, para empezar, saber qué es lo que está pasando, digamos, porque si el Estado no está y el Estado suspende una cédula, no hay ningún humano que se relacione con ese problema. Entonces, lo primero es estar y saber qué pasa. Lo segundo es recomponer una matriz de protección social que quedó muy desflecada. Y esto implica que tiene que haber un conjunto de políticas y de articulaciones que tengan que ver con la vida de los gurises. Todo lo que se viene trabajando en estos meses tiene que ver con eso. El trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud llevó a identificar que, a pesar de que Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud, hay un conjunto de prestaciones donde el carnet del niño, de la niña o del adolescente es parte de lo que tienen que cumplir ACE y las mutualistas. Nos llevó a identificar 200.000 gurises sin carnet. Y ahí Lustenberg se puso uno por uno con las cédulas y los prestadores a decir, hay que controlar a estos gurises. Por el derecho a la salud, pero además porque esos gurises cuando están en la escuela o en el liceo no van a salidas didácticas, no hacen educación física, no hacen campamento porque no tienen el carnet del niño, de la niña o del adolescente. Entonces, no solo es más recursos, sino poner a jugar los recursos que la sociedad ya pone en las infancias. Cayani, seguramente la gente que nos está viendo dicen, tienen al presidente de la ANEP ahí, ¿por qué no le preguntan el tema del frío? Y teniendo en cuenta esta ola de frío que estamos soportando, ¿existe, en caso de extenderse, no se sabe muy bien qué va a pasar, dice que viene un veranillo ahora unos días, pero que después vuelve el frío? En caso de que esto se extienda, hay alerta roja para situación de calle, ¿cabe la posibilidad de que, si bien ya se tomó la medida de que sea una semana las vacaciones, se extienda una semana más o ya no, definitivamente no? El mundo sabe ya, no solo por la pandemia, sino de mucha investigación, que cerrar instituciones educativas no le mejora nada a los gurises. Ni los aprendizajes, ni la protección de derechos, ni la alimentación, digamos. Todo. Entonces, en líneas generales, la política tiende a tener aulas abiertas. Si el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Emergencias, indican que las condiciones climáticas o las condiciones de salud pública o la pandemia o lo que sea
implican el cierre o correr vacaciones, se corren o se cierran. Se corren las vacaciones o se cierran instituciones educativas. En tanto eso no suceda, toda la evidencia dice que tener las instituciones educativas abiertas protege más a las infancias y garantiza el derecho a la educación. ¿Cómo se están cumpliendo estos días con las demandas de alimentación? Bueno, hay un sistema de escuela sede que funciona hace muchos años en primaria, donde las inspecciones departamentales ubican escuelas o por localidades o en lugares donde hay buen flujo de transporte, porque esas escuelas se supone que tienen que alimentar a estudiantes de varias escuelas que asisten a esa. Estamos con unas 120 y poquitas escuelas en todo el país. Tuvimos alguna zona que nos había quedado medio descubierta y la directora general de primaria, Gabriela Salsamendi, lo resolvió rápidamente, concretamente en Barros Blancos. Y después tenemos un conjunto de dificultades que estamos identificando en educación media, donde centros que tienen comedor durante el año lectivo no tienen en vacaciones, y esto está generando como alguna demanda de docentes y de comunidades de ver de cómo resolver la alimentación. Es un tema que hay que relevar la información y tener resoluciones para las próximas vacaciones. Cayani, en campaña ustedes fueron muy críticos con el estado de situación de la educación, ¿no? En realidad es un diagnóstico que ha tenido todo el sistema y tenemos todos los uruguayos. ¿Qué cambios trascendentales entiende usted que están dispuestos a hacer o quieren hacer? Hay como una especie también de necesidad de cambiar los planes de los contenidos de los programas. ¿Cuál es para usted la necesidad urgente de transformación que se necesita en ese diagnóstico que era tan grave? A ver, nosotros no tenemos una perspectiva ni una indicación de ser un gobierno refundacional. Es decir, hay un conjunto de acuerdos que hay en el sistema político, en la ciudadanía, respecto de qué tiene que pasar en educación. Vuelvo, inicial, tiempo completo, generalización de lo terciario universitario. Después hay un conjunto de acuerdos que tienen que ver con desafíos estructurales que tiene Uruguay. Es decir, Uruguay nos va bien en términos de aprendizaje en la región, pero somos muy desiguales entre los que más tienen y los que menos tienen, y ese es un desafío. Hay un desafío en de qué manera la sociedad interviene en lo educativo, y esto implica mecanismos de participación de docentes, de estudiantes, de familia, pero también de intendencias, de municipios, de actores del mundo productivo, de trabajadores. Hay un conjunto de temas que están en ese marco y que además están en la construcción de una política que nunca es de 5 años. Tiene que ser de mediano plazo, y eso implica construir un conjunto de acuerdos que permitan que las políticas tengan continuidad. ¿Hay ansiedad en torno a este tema, entonces? Hay ansiedad, sí, hay ansiedad porque nosotros tenemos 30% de los gurises bajo la línea de pobreza y esto afecta a lo educativo. Hay ansiedad porque la desigualdad en aprendizaje afecta a los proyectos de vida de esos gurises. Hay ansiedad porque cada vez haya más gurises estudiando en lo terciario universitario, fundamentalmente en el interior del país, porque 5 años son 60 meses y vamos 3. En el final, 30 segundos finales, ¿qué fue lo que se cambió en materia, en esta negociación, estas reuniones con FENAPES de libertad de expresión? Porque Robert Silva, el expresidente de CODICEN, dice, están intentando colocar un relato, porque libertad de cátedra siempre hubo para los docentes. ¿Qué fue lo que se cambió? A ver, ahí nosotros tenemos un conjunto de problemas que tienen que ver con un estilo de gestión que fue muy vertical o autoritario, que a veces no se ajustó a derecho. ¿Autoritario fue Robert Silva? Que a veces no se ajustó a derecho. Yo no dije Robert Silva, dije un estilo de gestión. Pero el dueño de la gestión fue Robert Silva. Que lo que hizo fue sancionar a docentes, investigarlos, sumariarlos. De hecho, tenemos cuestiones que están en la vía administrativa de la educación, hay otras que están en la justicia, hay otras que están en la OIT. ¿Hubo persecución sindical para usted en ese caso? Yo creo que hay que recomponer climas de trabajo que garanticen que los conflictos que tenga lo educativo sean los que tienen estas 700.000 vidas que entran todos los días a las aulas. Las autoridades tenemos que colaborar con eso que pasa ahí adentro, digamos. Si las autoridades generamos otro conflicto más, digamos, estamos perdiendo energía en cosas que no son tan importantes.
Ahí estamos trabajando, en primer lugar, en recomponer legajos de docentes, de maestras, de directoras, de profesores que se vieron afectados en sus carreras por cuestiones que no se ajustan a derecho, o la justicia dice que no se ajustan a derecho. Después tenemos un conjunto de situaciones de cómo se administraba y de algunas decisiones de la reforma curricular de programa, donde se definía ahí una sola forma de enseñar y aprender, y hay que hacer unas planillas que reportan las 10 competencias y los niveles de logro por cada estudiante. Entonces vos tenías a los docentes preocupados en eso porque se les exigía eso. Por lo tanto, gastaban tiempo en hacer papeles y no en los gurises. Pero además toda esa información que se colectaba, porque colectar información está bien, si van o no van, es colectar información, no se usaba para tomar decisiones. Es decir, los docentes llenaban las planillas, pero esas planillas no producían ninguna decisión en la administración. Y esto se entiende que afectaba la libertad de cátedra. No se cambió la libertad de cátedra en el marco legal, pero sí en la forma en cómo se administraba lo educativo, quedaba muy poco margen para esa libertad de cátedra. Entonces, hay que recomponer el diálogo, hay que habilitar diferentes formas de enseñar y de aprender. La literatura dice que hay diferentes formas de enseñar y de aprender. Y lo que hay que hacer es preocuparnos por la trayectoria educativa de los gurises y que cuando no están, alguien los vaya a buscar. Porque eso es garantizar el derecho a la educación. Galleani, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias.